1940s have been a decade of breakthroughs and developments in medicine. Está difícil, ¿eh? And psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Remaking people, shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. The subject should be rudely awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade. He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock.
Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. There's one other thing I've learned from my study of states of shock. Shock wears off. It is by definition a temporary state. And the best way to stay oriented, to resist shock, is to know what is happening to you and why. Bueno, vamos a retomar la clase entonces en este punto. Creo que el documental puede comentar, ¿no es cierto? Sería interesante ver la versión completa, o que ustedes vean la versión completa como ya alguno lo hizo, porque la información que contiene es muy importante. Pero acá lo que importa es justamente tener en cuenta que esto es una técnica de dominación política que se utiliza con las sociedades. Y como dice el propio documental, la única forma de revertir esto, que Naomi Klein llama doctrina del shock, que nosotros llamamos recurso a la excepcionalidad como técnica de dominación, es justamente informándonos. Así que vamos a seguir trabajando en lo que sería la segunda parte de la matriz neoliberal. Nosotros habíamos visto que, no voy a hacer un repaso de toda la clase anterior, en todo caso, quizás la clase que viene, para poder llegar con los tiempos en la clase de hoy. Pero nosotros justamente lo que vimos fue que, de alguna manera, lo que hacen estos autores como Milton Friedman es un aprovechamiento del teorema de Thomas. Si algo no es real, pero se lo cree real, va a ser real en sus consecuencias. Entonces, de lo que se trata, está muy lento, no sé qué pasa, de lo que se trata es de poner a circular una serie de teorías, aprovechar una serie de creencias que están arraigadas en la cultura, o inclusive, como planteo yo, además de algunas creencias, algunas ficciones, que no es lo mismo que una creencia. Una ficción es un como si, que de alguna manera es condición de posibilidad de otras posibles creencias. Es más que una mera creencia, en su característica de condición de posibilidad. Se resiste
Ahí está. Entonces, fíjense que nosotros en la filmina anterior habíamos visto esa frase de Friedman que reitera Naomi Klein, pero no es solamente de Milton Friedman. James Buchanan, que es otro economista neoliberal que yo les conté, devenido filósofo político, también insiste en la necesidad de instalar un ideario. Pero James Buchanan hace un desarrollo que es inconsistente. Si a alguno le interesa ver más a fondo el desarrollo de Buchanan, digamos, lo que tiene que hacer es leer los apartados que yo les di de ética, política y mercado. Pero James Buchanan lo que plantea es que la política tiene que convertirse en catalexia o catelexia, que significa intercambio. Y plantea un paradigma económico de la política que remonta justamente al estado de naturaleza de Hobbes. En esto tenemos que ser muy claros. Yo doy por supuesto que ustedes más o menos conocen Hobbes, algo vamos a ver de todas maneras, pero no estamos diciendo que reproduce a Hobbes. Estamos diciendo que lo que utiliza Buchanan es el concepto de estado de naturaleza de Hobbes. ¿Por qué? Porque Hobbes, a partir de esa construcción ficcional de un estado de naturaleza como si fuera un estado de guerra, vamos a ver que va a llegar a una fundamentación de un estado fuerte. Esa estatalidad fuerte es antitética con el pensamiento neoliberal. Entonces, el propio Buchanan en algún momento va a tratar de deshacerse del planteo estatal que realiza Hobbes. Y se queda únicamente, insisto, con la idea de estado de naturaleza. Ahora, fíjense, el estado de naturaleza, tal como lo plantea Hobbes, es hagamos como si no hubiera estado. Hagamos como si no hubiera estado. Y el problema es que si hacemos como si no hubiera estado, dice Hobbes, nos encontramos entonces a este hombre en un estado de naturaleza en el cual lo que existe es una competencia permanente por los bienes escasos. Esa competencia permanente por los bienes escasos, en el razonamiento hobbesiano, lo que va a significar es una lucha permanente, un poner permanentemente en riesgo la vida. Entonces, en la deriva hobbesiana, esto va a terminar, insisto, en un pacto de sujeción y la construcción de un Estado. Pero en la deriva neoliberal, lo único que va a quedar es esa noción de estado de naturaleza. Todos tenemos derecho a todos, hay una reivindicación de la libertad como ausencia de interferencias. ¿Y esto qué es una reivindicación de la libertad como ausencia de interferencias? Que otro de los padres fundadores del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, plantea como la gran idea, y es la idea que después va a dar lugar a la idea de mercados autorregulados, de la que estuvimos hablando en la clase pasada. Esta idea de libertad como ausencia de interferencia obviamente es superada por Hobbes.
es superada por Hobbes, pero el neoliberalismo la reivindica tal como está. Entonces, esto que nos remite a Hobbes, en Hobbes fue elaborado de otra manera. Fue elaborado hacia la estatalidad. Pero ellos justamente lo que no quieren es un Estado, como vimos en la clase pasada, un Estado fuerte. Quieren un Estado mínimo y mercados que no se haga responsable social y ambientalmente, y mercados autorregulados. Es decir, que se regulen a sí mismos. Esta idea de un hombre en estado de naturaleza es lo que luego va a derivar y va a asumir el nombre de Homo economicus. El Homo economicus es este ser rapaz, este ser que siempre desea más, que está en este estado de supuesta plena libertad. Y lo que vamos a ver luego es que van a venir derivaciones en el campo de la historia de las ideas, como por ejemplo el darwinismo social, entendido como la supervivencia del más fuerte. Ahora, cuando nosotros pensamos en la idea de Homo economicus, tenemos que pensar que hay dos vertientes. Yo les digo, hago una aclaración por las dudas, hay distintas genealogías del Homo economicus. Alguno de ustedes habrá leído los textos sobre biopolítica de Foucault, ¿no es cierto? A mí realmente me parece que este enfoque, esta reconstrucción es la más fructífera. Hago la aclaración por las dudas. Entonces les decía, hay una construcción epistemológica del Homo economicus que se produce en la primera mitad del siglo XIX. Y quien hace esa construcción del Homo economicus es un filósofo muy conocido, ustedes habrán leído probablemente sobre la libertad, que se llama John Stuart Mill. Ahora, John Stuart Mill era un filósofo, era un economista, era un sociólogo, y lo que procura hacer John Stuart Mill es fundar a la economía como ciencia positiva, como ciencia empírica. Del mismo modo o a la manera de las ciencias naturales. Lo que quiere hacer John Stuart Mill es que la economía deje de ser economía política para ser ciencia económica sostenida sobre una serie de leyes y postulados. Una ciencia cuasi natural. Y para hacer esto, dice John Stuart Mill, lo que tenemos que hacer es tomar las diferentes motivaciones que tenemos los seres humanos y reducirla a una sola. Nosotros en primer lugar tenemos que recordar que los seres humanos nos comportamos de manera causal en lo que sería, llamémoslo así, nuestro soporte más natural, ¿no es cierto?, la satisfacción de nuestras necesidades de la manera más natural, pero además nos comportamos en función de lo que son las motivaciones. Las motivaciones son causas finales, no son causas eficientes. Son objetivos valiosos que tenemos, y esos objetivos valiosos que tenemos varían culturalmente. Se van cambiando de cultura en cultura. En la propia cultura hay motivaciones diferentes cuando en una cultura como la nuestra, pluralista, podemos tener, por ejemplo, distintas concepciones estéticas.
Entonces, una motivación podría ser estética, una motivación podría ser religiosa, una motivación podría ser política. Pero el planteo de John Stuart Mill es que dejemos entre paréntesis todas esas motivaciones y dejemos nada más que la motivación económica. Y la motivación económica tiene la forma de, o bien, la satisfacción de las necesidades, en el sentido de tener la mayor satisfacción posible, o también la forma mercantil de maximización de las ganancias. Entonces, si nosotros queremos fundar la economía, dice John Stuart Mill, tenemos que concebir al hombre como un homo economicus. Y acá entonces, esto quiere decir que bien, trata de lograr la mayor satisfacción en términos de necesidades, o bien busca maximizar sus ganancias en el mercado. El resto de las motivaciones las dejamos de costado. Entonces, dice John Stuart Mill, podemos construir las leyes de la oferta y la demanda. Por ejemplo, digo, para decirlo rápidamente, ustedes saben que cuando uno normalmente se dice, si aumenta la oferta de un producto, ¿qué pasa con el precio? Cae el precio. ¿Eh? No sé ¿Cae yo. el precio? ¿Perdón? No, aumenta. Siempre Si aumenta la oferta, cae el precio. Baja el precio. a la- Aumenta la oferta, baja el precio. Entonces, pero siempre la economía utiliza una cláusula que se llama ceteris paribus, que la habrán leído alguna vez. Eso es en la medida en que el resto de las variables permanezcan igual, ¿cierto? Entonces, las leyes de la oferta y la demanda son las leyes de la economía. Y nosotros podemos hacer una primera aproximación a una situación económica con válidos, digamos, de esas leyes de la economía. Ahora, John Stuart Mill es muy claro al respecto. Dice, esa es una primera aproximación, porque a nadie se le puede ocurrir que el hombre sea nada más que un homo economicus. Esto lo dice John Stuart Mill. A nadie se le puede ocurrir. Ustedes lo tienen citado en el texto, en Ética, Política y Mercado. A nadie se le puede ocurrir que el hombre sea eso. Entonces, esto es nada más que un recurso metodológico para construir a la economía como una ciencia. ¿Y cómo tiene que operar la economía? En primer lugar, en una primera aproximación a un estudio económico de una situación determinada con las leyes de la economía. Pero en un segundo momento, dice John Stuart Mill, tenemos que incluir las otras motivaciones. Tenemos que incluir las otras motivaciones, porque podría ocurrir que las otras motivaciones modificaran el comportamiento de los actores del mercado. Ahora, sobre esto podríamos hablar un rato largo, dar muchísimos ejemplos. Es simplemente para que ustedes tengan idea de que hay una versión epistemológica del Homo economicus y quién la generó, hizo la aclaración. Es una modelización metodológica, pero no pensamos que esto sea el hombre. Ahora, fíjense, después viene, por ejemplo, James Buchanan, en la segunda mitad del siglo XX, y en el libro quizá más influyente que tenga, que está escrito con otro autor que se llama Gordon Tullock, El cálculo del consenso, es un libro sobre la teoría de la elección pública, dice que ellos también modelizan al hombre como un homo economicus.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que nunca llega el segundo momento. ¿Por qué? Porque ellos no solamente modelizan al hombre como Homo economicus, sino que en rigor, y esto lo va a decir James Buchanan en un libro posterior, conciben al hombre como un Homo economicus. Entonces, las otras motivaciones no importan. Directamente no importan. Lo único que hay es este individualismo posesivo. Ahora, en esa concepción, entonces, en la libertad entre la anarquía y el Leviatán, que es el otro libro al que hago referencia, de James Buchanan, insisto, se remite a Hobbes. Ahora, simplemente, como un repaso de lo que vieron en filosofía política, ustedes recordarán que Hobbes plantea que en el estado de naturaleza hay tres causas de la guerra, tres causas de la conflictividad, tres causas de la violencia, que son la competencia por los bienes escasos, la desconfianza y luego, vamos a ponerlo así, el honor, el reconocimiento. Desde la perspectiva hobbesiana, esta situación de competencia y desconfianza es insuperable si no es a través de un pacto de sujeción, es decir, en el que realmente hay una conquista, en el que un soberano de alguna manera establece un orden y somete a todos a ese orden, como súbditos de ese orden. Esto lo planteo porque nosotros vamos a ver que, por ejemplo, David Hume considera que frente a una situación de escasez, lo más natural es la cooperación, no la competencia, es la cooperación. Y el propio David Hume, y esto lo vamos a ver más adelante en la cruzada, va a decir que también lo que es más normal en una sociedad es la confianza antes que la desconfianza. Esto lo vamos a tematizar, porque de alguna manera, vamos a ver que frente a la situación de escasez, lo que ocurre, no solamente porque en un planteo que podríamos llamar abstracto, como el que hace David Hume, sino que vamos a ver que la antropología o la etnología económica en el siglo XX muestra que en general esto efectivamente es así. Que frente a la escasez lo que hay es cooperación, que es posible la construcción de confianza. Y si la construcción de confianza, digamos en estos términos, es posible, es contingente. Es decir, puede ser de otra manera. Siempre tenemos que tener en cuenta estas categorías, ¿no? Estas categorías que ustedes saben que están en Aristóteles, que son retomadas por Kant. Necesario es lo que no puede ser de otra manera. Contingente es lo que puede ser de otra manera. Y una de las definiciones de ideología, por ejemplo, consiste en convertir en necesario a lo que es meramente contingente. Y de alguna manera, lo que hace Hobbes es convertir en necesario lo que es meramente contingente. ¿Por qué? Porque la competencia es contingente, la desconfianza
es contingente, no son necesarias como él plantea. Fíjense lo que dice Leo Strauss. Leo Strauss es uno de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, y Leo Strauss escribió, entre una prolífica obra, un libro que se llama La filosofía política de Hobbes. Y en esa obra dice, la actitud moral que subyace a la filosofía política de Hobbes, la cual afirma Strauss constituye el estrato, dice, la actitud moral que subyace a la filosofía política de Hobbes, la cual afirma constituye el estrato más profundo de la mentalidad moderna, dice. Esa actitud moral es la del hombre en estado de naturaleza hobbesiano. Y esto lo dice Strauss, un ser rapaz y asocial. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa acá? Lo que nos interesa acá es que Leo Strauss dice que esa actitud moral, rapaz y asocial, constituye el estrato más profundo de la mentalidad moderna. Es lo que subyace a la mentalidad moderna conquistadora. Ahora, algo que ya tenemos que ir teniendo en cuenta es que Rousseau hizo una crítica que se considera decisiva al planteo hobbesiano. Rousseau hizo esta crítica en un libro anterior al contrato social que se llama Discurso sobre el origen y naturaleza de la desigualdad entre los hombres. Y yo siempre insisto, es un libro que alguien de filosofía no puede dejar de leer de ninguna manera. Y lo que dice Rousseau, lo que plantea Rousseau, es que hay dos tipos de desigualdad. Dos tipos. Hay una desigualdad natural, que significa que todos somos desiguales. Ya alguna referencia breve hicimos a esto. Todos somos desiguales porque algunos somos más rápidos, algunos somos más lentos, algunos tenemos más fuerza, otros tenemos menos fuerza, algunos somos más inteligentes en algún sentido, otros en otro, ¿no es cierto? Pero eso, dice Rousseau, no es suficiente como para someter a los demás. No es suficiente. Pero hay otro tipo de desigualdad. Y ese otro tipo de desigualdad es lo que Rousseau llama una desigualdad social. Y esta desigualdad social, que nosotros la llamamos artificial, en contraposición a natural, es una desigualdad que se caracteriza porque hay diferentes momentos en el desarrollo de la sociedad y esos diferentes momentos van dando lugar a que de un primer momento, vamos a ver lo que se llama el primer estadio del discurso sobre la desigualdad entre los hombres. El primer momento es incognoscible, es conjetural. Entonces, Rousseau, ¿qué se imagina? Se imagina un ser natural, pero como el ser humano no es natural, en tanto seres humanos siempre somos culturales, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos una especie de animalito que come y deja comer, bebe y deja beber. Es un planteo conjetural. Entonces, uno dice, ¿cómo llego a este planteo conjetural? Y abstrayendo de determinadas características culturales que hay en las sociedades primitivas. ¿Qué es lo que yo puedo conocer? Las sociedades primitivas.
¿Y qué observo en las sociedades primitivas? Y observo, por ejemplo, cooperación. ¿Qué observo? Y tienen lenguaje, claro. Tienen modos de producción. Ahora, si yo hago abstracción, tienen moral. Si yo hago abstracción de esos elementos culturales que hay en las sociedades primitivas, entonces dice, tengo a un hipotético hombre en estado de naturaleza. Un hombre que come y deja comer. Dice, es un ser tímido. Es un ser temeroso. Ahora, ¿qué conocimiento tiene Rousseau de las sociedades primitivas? Y el conocimiento que tiene por las crónicas de los viajeros. Las crónicas de los viajeros por América, de los viajeros por Asia, de los viajeros por África, en todo el proceso de colonización. Pero insisto, ese digamos, conocimiento etnológico que es propio de crónicas de viajeros, en el siglo XX se transforma en una disciplina científica, la etnología o antropología científica. Y lo que muestra la antropología científica ratifica este planteo rusoniano. Es más, Levi-Strauss, por ejemplo, dice que en realidad el primer antropólogo científico fue Rousseau, con este libro, El discurso sobre el origen y naturaleza de la desigualdad entre los hombres. Entonces, tenemos un primer momento conjetural. Luego tenemos el primer momento en el que hay conocimiento, sociedades primitivas que se observa cooperación. No es una situación, el estado de naturaleza como la que plantea Hobbes. ¿Dónde aparece la situación hobbesiana? Aparece en la sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque se establece una división en la sociedad entre poseedores y desposeídos. Hay, digamos, ahora lo vamos a ver inmediatamente cuando veamos Townsend, pero justamente el cercamiento de las tierras comunales en las que se llevaba adelante la producción agrícola de manera comunal en los comienzos de la modernidad, para lograr mayor eficiencia, se produce este acercamiento. Entonces hay gente que queda completamente desposeída y otros son los poseedores. Entonces aparece la primera contradicción, ¿no es cierto? Poseedores y poseídos. Ahora, esa contradicción, dice Rousseau, luego se va agudizando porque los poseedores se van volviendo más ricos y los desposeídos más pobres. Y luego, entonces, se requiere de una dominación política para resguardar la propiedad. Y dice, esto es el pacto de sujeción que plantea Hobbes, en realidad. Una forma de dominación política para resguardar estas diferencias que se generaron no en el estado de naturaleza, sino en la sociedad mercantil. Nosotros vamos a ver un cuadro más adelante, lo vamos a ver completo este cuadro para rebobinar y articular varias cuestiones. Simplemente lo que quiero mostrarles es que estas causas de la violencia o de la guerra que Hobbes pone en el estado de naturaleza, en Rousseau, fíjense dónde aparecen. Aparecen acá. Aparecen cuando aparece el mercado, cuando aparece la distinción entre poseedores y
desposeídos. Ahora, una pregunta que nosotros tenemos que hacernos es que es la siguiente, es esta que está acá, ¿no? Si la ficción, ¿no es cierto?, del estado de naturaleza como estado de guerra fue refutado de manera incuestionable, ¿por qué posteriormente, por qué después de ese libro tan, digamos, contundente como es el segundo discurso de Rousseau, por qué se siguió creyendo en esa ideología del estado de naturaleza como estado de guerra? Porque fíjense, así plantea Hobbes el estado de naturaleza, pero después lo retoma Thompson, lo retoma Malthus, lo retoma Spencer, que es el fundador del darwinismo social. Y lo retoman von Hayek, Friedman, Buchanan. Y si llegamos a tiempo, vamos a ver que, de alguna manera, aparece reflejado en una curiosa experiencia que es la entrevista a Marcola que hizo un periodista de la Red O Globo, Arnaldo Yabor. Entonces, acá, en esta suerte de genealogía, es importante tener en cuenta un texto de Karl Polanyi. Hay un libro de Karl Polanyi que se llama La Gran Transformación, y creo que también es un libro sumamente importante. Un libro sumamente importante que bueno, en nuestra universidad, en algunas carreras, es prácticamente un libro central. Por ejemplo, en la carrera de una época de la carrera de política social, o en la maestría en economía social. Polanyi es un autor central, y de hecho la universidad editó otros textos de Polanyi que eran menos conocidos. Pero justamente La Gran Transformación es un libro que se reeditó, no me acuerdo si fue en el año 2001, con un prólogo del economista Joseph Stiglitz. ¿Por qué? Porque en ese libro Polanyi justamente realiza una crítica sumamente aguda de lo que fue la primera oleada neoliberal que se da con otro nombre entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que termina con la Gran Depresión y con la guerra, ¿no? Pero lo que un texto, una parte de este texto pone el eje en la carta sobre la ley de pobres de Joseph Townsend. Y yo lo llamo de manera impropia el eslabón perdido entre el estado de naturaleza hobbesiano y el darwinismo social. Digo, eslabón perdido porque es un término que conocemos todos, pero en lo que es la teoría evolucionista, la idea de eslabón perdido ya pasó a la historia, porque hay un montón de ramas en cuanto a lo que es la evolución del ser humano. Y entonces tenemos que volver a la cuestión del cercamiento de las tierras comunales, porque el cercamiento de las tierras comunales en Inglaterra, a fines del siglo XVI, efectivamente generó una masa de desposeídos que además fueron desplazados, fueron expulsados del campo. Y se generó un problema tremendo porque esta gente no tenía ninguna alternativa de subsistencia. Entonces, los jueces ingleses, reunidos en una localidad que se llama Spinhamland, lo que mandaron al Estado fue lo siguiente: que cobre un impuesto
a aquellos que habían acumulado la tierra y tenían una mayor rentabilidad, de manera tal de que el Estado pudiera dar un subsidio a los pobres. Esto es lo que se llamó la Ley de Pobres. La Ley de Pobres, desde ese momento hasta prácticamente mediados del siglo XIX, tuvo una serie de transformaciones. Pero lo importante es que el Estado mandaba alimentar a la población desplazada. Lo que trataba era de salvarlos de la muerte por inanición. Y después tiene otra serie de características, ¿no?, que quizás podamos retomar más adelante en la cursada. Ahora, esto ocurre a fines del siglo XVI, pero a mediados del siglo XVIII se produce la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial lo que necesita es mano de obra barata. Entonces, necesita que esa población que fue desplazada, que fue vinculada, digamos, a diferentes municipios donde se le pagaba el estipendio, de manera tal de que no estuviesen permanentemente migrando, con los riesgos que eso significaba, necesitaban que esa población trabajara. Pero que trabajara por poca plata. Entonces, la Ley de Pobres era un obstáculo. Y esto es lo que era un obstáculo para, digámoslo así, para los dueños de las industrias que querían tener obreros por muy poca plata, ¿no? Y como representante de esa clase social, Joseph Townsend cuestiona esos subsidios que derivan de la Ley de Pobres. Y escribe la famosa disertación sobre la Ley de Pobres, que no es tan famosa. Ahora, lo que resulta interesante, ¿no es cierto?, del planteo de Townsend, de la misma manera que resulta interesante en el planteo de Hobbes sobre el estado de naturaleza, y que vamos a ver también, quizás resulta interesante en el darwinismo social, es que tanto Hobbes como Townsend, como el darwinismo social, tienen las pretensiones de realizar un planteo científico. Pero en realidad no realizan ningún planteo científico, porque lo único que hacen es plantear, insisto, algunas situaciones ficcionales, pero sin ningún tipo de base empírica, sin que haya un correlato empírico. No existe una validación empírica ni del estado de naturaleza de Hobbes, ni del planteo de Townsend, ni del darwinismo social. Pero aparecen como científicos, por eso digo, se los denomina genéricamente pseudociencia, pero esta pretensión de cientificidad, ustedes saben, tiene que ver con un criterio de autoridad o de la ciencia con respecto al respeto que la sociedad tiene por la cientificidad. Entonces lo hacen aparecer como si fuera científico, pero no es científico. Y en el caso de Townsend, él hace un planteo de una situación en la isla Juan Fernández, que es una isla que está, digamos, en el Pacífico, que utilizaban los españoles para abastecerse, ¿no? En esa isla habían dejado cabras para que se reprodujeran, entonces se abastecían de agua, de carne de cabra, ¿no? Pero alguna vez se les olvidó una pareja de perros, entonces se reprodujeron los perros y se produjo
una situación de crecimiento poblacional de las cabras que era equilibrada de alguna manera por las jaurías que se comían a las cabras, ¿no? Y hace todo este planteo y dice, se llega a una situación de equilibrio sin necesidad de gobierno ni de ley. Y como va a ser después el darwinismo social, trasladan algo que ocurriría en la naturaleza, intenta trasladarlo a la sociedad, como si algo que ocurre en la naturaleza fuera trasladable a la cultura. Eso es una falacia evidente, pero bueno. Fíjense lo que dice Polanyi. El paradigma no depende del apoyo empírico. La carencia de autenticidad de anticuario no puede restar nada al hecho de que Malthus y Darwin debieron su inspiración a esta fuente. Malthus la aprendió de Condorcet, Darwin de Malthus. Pero ni la teoría de la selección natural de Darwin ni las leyes de la población de Malthus podrían haber ejercido ninguna influencia apreciable sobre la sociedad moderna de no haber mediado las máximas siguientes de Townsend, que Townsend dedujo de sus cabras y perros, y que deseaba aplicar a la ley de Poe, ¿no? Entonces, acá simplemente lo que Polanyi muestra es la influencia que tuvo Townsend. La influencia que tuvo, digamos, Darwin dice, a mí Malthus, ensayos sobre la población de Malthus fueron decisivos para elaborar mi pensamiento, ¿no? Es un paradigma de pensamiento, una matriz de pensamiento. Obviamente, Darwin pone a buscar evidencia empírica. Ustedes habrán visto, habrán conocido de los viajes de Darwin que hizo por el mundo y particularmente lo que ocurrió acá en el canal de Bigland. El tipo fue recolectando evidencia, pero la teoría, en principio, la teoría de Darwin fue una teoría. Una teoría. Ahora, la teoría de la evolución de Darwin después empezó con algunas modificaciones y algunos agregados, ¿no es cierto?, de la genética, empezó a ser contrastada. Pero lo que Darwin tenía en claro, y siempre tuvo en claro, es que, y lo dice en sus escritos, es que eso no era trasladable a la cultura. No se podía trasladar eso a la cultura. Y justamente lo que hace de movida Townsend y lo que hace Malthus es trasladarlo a la cultura. Y en el caso de Malthus, digamos, tremendo porque hay un artículo de Keynes, que el economista, digamos, más influyente del siglo XX, que dice, en realidad, Malthus había escrito un opúsculo totalmente a priori, ideológico, y después salió a buscar evidencia empírica, pero ¿qué hizo? Únicamente recolectó y dio cuenta de, en las sucesivas versiones del ensayo sobre la población, únicamente incluyó y dio cuenta de aquella base empírica que concordaba con su teoría, pero la que no concordaba la desechó. Por eso decimos que es pseudociencia, porque todo aquello que no concordaba obviamente refutaba el planteo de Malthus. Y bueno, después, rigor, digamos, el tiempo demostró que las famosas leyes de la población de Malthus estaban equivocadas, ¿no?
¿Cuál es la conclusión que saca Townsend? La conclusión que saca es poner al hambre como un eje del equilibrio social a través del disciplinamiento social. El hombre domará a los animales más feroces. Les enseñará, el hambre domará a los animales más feroces. Le enseñará decencia y civilidad, obediencia y sujeción al más perverso. En general, es solo el hambre lo que puede aguijonear y mover a los pobres a trabajar. Pero nuestras leyes, las leyes de pobres, han dicho que los pobres no tendrán hambre jamás. Debemos confesar que las leyes han dicho también que los pobres serán obligados a trabajar. Pero entonces, la obligación, como restricción legal, se atiende con grandes problemas, violencias y ruidos. Crea mala voluntad y nunca puede producir un servicio bueno y aceptable. En cambio, el hambre no es solo pacífica, silenciosa, una presión constante, sino que, como la motivación más natural para la industria y el trabajo, induce los esfuerzos más poderosos. Esto es citado de la propia Carta sobre la Ley de Pobreza. Es el texto de la Carta sobre la Ley de Pobreza, que está en Internet. Luego de citar a Townsend, entonces Polanyi continúa explicando que la nueva economía política deriva de ese autor los principios del gobierno mínimo. Entonces, tenemos una nueva oleada que ya no es el liberalismo de Adam Smith, que jamás renunció a las regulaciones, jamás renunció a la función del Estado, y menos aún a los principios éticos, la base del orden social. Sino que lo que tenemos es la primera oleada neoliberal. Se funda entonces la teoría del gobierno mínimo, el que no se hace responsable social y ambientalmente, en el texto de Townsend. Y agrega Polanyi, Hobbes había sostenido la necesidad de un déspota porque los hombres son como bestias. Townsend insistió en que los hombres son efectivamente bestias y que precisamente por esa razón solo se requiere un mínimo de gobierno. Hobbes, en este planteo de estado de naturaleza, llega a un estado fuerte. Townsend, diciendo los hombres son bestias y se los puede dominar a través del hambre, plantea que se requiere un gobierno mínimo, un estado mínimo. Entonces, esa idea de estado mínimo, dice Polanyi, deriva de Townsend. Y agregamos, también deriva de Townsend, la idea darwinista social de la supervivencia del más fuerte. En esto tenemos que ser muy claros. El darwinismo plantea la supervivencia del más apto. Y esa aptitud no significa ser más fuerte, sino significa ser más veloz. O el que mejor se adapte. Sí, claro, son adaptaciones, pero ustedes saben que no se trata de la teoría de Lamarck, de la adaptación. ¿Se acuerdan que Lamarck decía, y por ejemplo, daba el ejemplo de las jirafas, y como no tenían alimento, tenían que llegar a las hojas más altas de los árboles, entonces
iban estirando el cuello, no. Eso quedó refutado y el planteo de Darwin, que es el que después va a lograr ser validado, es que en realidad se van produciendo en las especies transformaciones que son aleatorias. Entonces, se produce una transformación aleatoria en una especie, ponele, le crece el cuello, y entonces eso le va a permitir sobrevivir. Es a la inversa del planteo de Darwin, la adaptación. Pero lo que interesa acá, digamos, es que insisto, no se trata de una cuestión de fuerza, porque el darwinismo social va a poner en el centro la fuerza, va a ser la fuerza lo que te permite entonces la supervivencia. Y ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que esta concepción lo que hace es pensar que hay sectores de la población que son excedentes, que tienen que estar ahí eventualmente disponibles, pero que no tienen que acceder a un mínimo de derechos en términos de lo que nosotros vimos como derechos económicos, sociales y culturales que, como sabemos, corresponden a un pacto internacional que tiene un enorme consenso y, como habíamos dicho, en el caso de nuestro orden constitucional, además son normas constitucionales. Digo esto porque es paradójico. Fíjense que la nueva Constitución es de 1994. Por supuesto que esto tiene una historia y tiene una explicación. Pero en 1994, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pasa a ser norma constitucional. Es decir, en plena hegemonía neoliberal, en nuestro país y en el mundo. Pero se contraponen. Porque el neoliberalismo es la negación de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque el Estado no tiene que hacerse responsable ni socialmente ni ambientalmente. Vimos nosotros los argumentos, digo para que ir integrando, vimos los argumentos de Curtis y Abramovich, ¿no es cierto?, por los cuales queda claro que esos derechos no son meras expresiones de deseos, ¿no es cierto?, no son meramente programáticos, sino que son exigibles. Es una responsabilidad del Estado respetar, garantizar, proteger y promover todos los derechos. Pero desde el discurso de Townsend, ¿no es cierto?, hay una población que es puesta ahí, fuera. Por eso yo creo que es importante considerar un planteo que tiene su origen en el texto de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, ¿no? Porque dice Hannah Arendt es que lo primero que hace el nazismo es convertir sectores de la población en inútiles, necesarios, superfluos. Y paso seguido los va a considerar peligrosos y un enemigo potencial a eliminar. Entonces, existe esta secuencia
existe esta secuencia de este desplazamiento semántico para justificar el Holocausto. Pero no hay que cansarse, no hay que dejar de insistir. No empezó con los judíos y con los gitanos, empezó con la propia población alemana, que tenía características diferentes. Empezaron con los chicos Down, las personas con diferentes capacidades. Fueron los primeros que eliminaron. Yo insisto, esto está muy investigado, pero hay, digo, ya que nos recomendamos películas, y que el otro día me tiraron con una película, que la vi, hay un film de Costa Gabras que se llama Amén, que muestra este proceso muy, muy bien realmente. Ahora, pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. El darwinismo social está tan arraigado en nuestra cultura que, existiendo altísimos niveles de desempleo, y hay toda una discusión si son coyunturales, son estructurales. Más adelante volveremos sobre la cuestión del trabajo, filosóficamente hablando. Existiendo altísimos niveles de desempleo, hay gente que piensa que no alcanza un empleo porque es inepto. Es decir, se autoculpabilizan, porque se interpretan, fíjense, a sí mismos como inaptos. Entonces, no sé qué memoria tienen ustedes, pero, por ejemplo, durante el pleno neoliberalismo, en Argentina hubo 2 picos de 24% de desempleo. Y cuando hablamos de 24% de desempleo, estamos hablando de una medición que se hace con una metodología que dice que hay que considerar desempleado al que buscó trabajo la semana anterior. Si alguien no buscó trabajo la semana anterior, entonces no se lo considera desempleado. Cuando es obvio que después de hacer un montón de veces larguísimas colas de cuadras para conseguir un empleo y no tener más plata para el colectivo, y te desalentaste. Entonces hay un montón de gente o que se desalentó o no busca un empleo formal. Se pasó a la actividad informal. Piensen ustedes, ¿vieron cuando el presidente de la Nación dice, uy, aparecieron 5 millones de personas que no sabíamos que pertenecían al sector informal del empleo? Está bien que se hizo el censo en el año 2010, el último censo. Pero, digamos, ¿qué pasaba con esa población? La población que cobró el IFE, ¿no es cierto? El ingreso familiar de emergencia, para poder supuestamente hacer la cuarentena. Esa población es una población que pasó por un proceso de desaliento y después empezó a organizarse dentro de lo que se llama el empleo informal de distintas maneras. Algunos como cuentapropistas, otros se empezaron a organizar en cooperativas, ¿no es cierto? Toda la realidad actual que conocemos. Ahora, primero, y esto es lo que
de alguna manera estableció esta ideología darwinista social, primero se autoculpabilizaban por autointerpretarse como inaptos. Si no consigo empleo es porque no soy apto. No conseguís empleo porque hay, en lo que es el desempleo medio, hay un 24% de desempleo. Pero no hay empleo. Eso no consigo. Después, explicarlo de la forma que quieras. El cambio tecnológico, el desplazamiento también en Argentina de la gente del campo por el proceso de desojización. Pero esa es otra cuestión. Ahora, bueno. Vamos a la entrevista que hace Arnaldo Yabor. Yo normalmente esta entrevista no les digo vayan y lean el texto, ni muchísimo menos, sino que en una clase entro, leo la entrevista, a ver la cara que ponen, ¿no es cierto? Es decir, no están advertidos con respecto a la entrevista. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió con esta entrevista fue un fenómeno muy interesante en términos mediáticos, en términos de lo que es el neoliberalismo como ideología y en términos de redes sociales. Porque empezaban las redes sociales. Entonces, cuando apareció esta entrevista, lo que se generó en las redes sociales fue una discusión en términos de si lo que se requería era aumentar el esfuerzo del Estado en términos de política social inclusiva, o si lo que se requería era mano dura, represión. Pero nadie cuestionaba si que la entrevista fuera verdadera. Nadie lo cuestionaba. La daban por verdadera. Por eso lo presentamos como un ejemplo del teorema de Thomas. Si algo no es real, pero se lo cree real, serán reales sus consecuencias, tendrá consecuencias reales. Y el discurso que elabora el periodista Arnaldo Yabor, la entrevista que elabora Arnaldo Yabor, tiene consecuencias reales. Por ejemplo, en ese debate que se dio en esas incipientes redes sociales, se lo tomó como si fuera real. Ahora, esta entrevista, que insisto, apareció en la red O Globo. Es como si uno de estos periodistas del establishment o voceros del establishment famosos que tenemos, pongámosle, no sé, pónganle el nombre que quieran, Leuco, Novarecio, uno más bruto, otro haciéndose más el intelectual, ¿no es cierto? Agarran y dicen, le hice una entrevista a un jefe narco y esto es lo que dijo el jefe narco. Arnaldo Yabor era un periodista, creo que sigue siéndolo, y ustedes se ponen a Arnaldo Yabor en YouTube, probablemente pesca un comentario editorial reciente. Era, insisto, un periodista estrella de la red O Globo. Ahora, ¿qué es lo que
¿qué es lo que quiso instalar Arnaldo Chabor? Quiso instalar una suerte de justificación de una tiranía esclarecida, una justificación de una nueva doctrina de la seguridad nacional. Pero ahora el enemigo interno no era el subversivo, sino que era el narco. Volvemos, fíjense que esta clase empezó con el tráiler de la doctrina del shock, y estamos en una experiencia similar. Pero, ¿qué ocurrió? Meses después, la Cámara de Diputados del Congreso de la República Federativa de Brasil lo interpeló. ¿Y qué dijo? Dijo, no, era una experiencia mediática. Similar a la que hizo Orson Welles en la transmisión radial La Guerra de los Mundos. Orson Welles, ustedes saben, un conocidísimo actor y director norteamericano que supuestamente hizo una de las películas más importantes de la historia del cine, El Ciudadano Kane, Citizen Kane. Previamente había hecho una experiencia radial en la que él avisó, dijo, voy a simular una invasión extraterrestre. ¿Pero qué pasó? Que como suele ocurrir cuando se escucha radio, se agarra el programa en cualquier momento. Entonces, la mayor parte de la audiencia agarró el programa cuando el tipo estaba relatando que nos estaban invadiendo los extraterrestres. Un relato que, como el que podía ser Orson Welles, uno de los más grandes actores de la historia. Entonces, no es que hubo escenas de pánico. Hay gente que se tiró de la terraza para que no lo agarren los extraterrestres. Entonces, si algo no es real, pero se lo cree real, tendrá consecuencias reales. Te tiraste de la terraza. Y lo que dice entonces Arnaldo Chabor es que estás en una experiencia mediática como la que hizo Orson Welles. Y la verdad es que no es así. No es así. Lo que quiere hacer Arnaldo Chabor es instalar un cuestionamiento a la capacidad que tiene el Estado. ¿Para qué? Para establecer el orden, para mantener el orden, para restablecer el orden. Y entonces genera este discurso, el discurso de este jefe narco, Arnaldo Chabor. Fíjense, algunas de las cosas que pone en boca de Marcola, el jefe narco. Ustedes solo pueden llegar a tener algún éxito si desisten de defender la normalidad, porque no hay más normalidad alguna. Lo contrario de la normalidad, ya lo dijimos más de una vez, es la excepcionalidad. Y sigue Marcola. No hay más proletarios. Hay una tercera cosa creciendo allí, afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles como un monstruo alien escondido en los rincones de la ciudad. La posmiseria genera una nueva cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandados son una mutación de la especie social.
Y dice Markov, ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes tienen la manía del humanismo. Todo un discurso para plantear la incapacidad que tiene el Estado y para hacer creer que no existe otra alternativa que una guerra sin reglas. En manos de una tiranía esclarecida. Entonces, ya no se trata de aplicar política social, ni actuar sobre el crimen organizado. Entonces, ahora lo que se plantea es reprimir a aquellos que previamente fueron superfluizados. Y ahora supuestamente están en un estado de guerra en el que deben ser eliminados. Y además sugiere que es una guerra que no se ajusta a los cánones de la guerra. Como se decía acá en Argentina, la guerra sucia. Entonces, dice este personaje literario de Yavor, de Arnaldo Yavor, el ejército irá a luchar contra el primer comando de la capital. Estoy leyendo a von Clausewitz, La guerra. No hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Tenemos hasta misiles antitanque. Y así. Y la realidad es que más allá de que se le sacó la careta a Arnaldo Yavor, que se mostró que esta era una entrevista apócrifa, que buscaba generar un estado de opinión. Eso es lo que pretendían, generar un estado de opinión. Y lo que hizo el Estado brasileño posteriormente fue pacificar las favelas. No victimizar a los pobladores de las favelas, sino pacificarlas. Y esta, entonces, es la forma que utiliza. Es la forma y aquella misma forma que utilizaba la Comisión Krill, que plantea Edward Bernays, que es justamente tratar de poner algún enemigo, ¿no es cierto? Tratar de mostrarlo como si fuera un monstruo, como si tuviera determinadas características que necesariamente nos llevan a actuar de un modo determinado, que es el modo que quieren ellos en el que derive políticamente la cuestión. Y bueno, todo esto va a ser posteriormente perfeccionado a través de las nuevas tecnologías que se utilizan para instalar las fake news, ¿no? Es una cuestión, no veremos en la clase que viene, sino en 2 o 3 clases más adelante, no en sí misma, no para mostrar cómo, del mismo modo que lo hace Arnaldo Yavor, lo que se busca es deslegitimar a los gobiernos democráticos, para que la democracia constitucional nunca llegue a ser cabalmente una democracia constitucional, de modo tal de que se mantengan los privilegios.
Estoy tratando de dejar de compartir pantalla para leer esto. Parecía que se había congelado. ¿Cómo? Se había cortado la señal. No. Ya le di el comando, pero demora. Bueno, como diría Nimo, por lo menos así lo veo yo. Digamos, obviamente lo estoy fundamentando, ¿no es cierto? Estoy fundamentando en autores importantes, pero, insisto, creo que es necesario, digamos, realizar esta crítica del neoliberalismo, de todos los recursos que se utilizan para instalar y para las tecnológicas que se ocupan de brindar servicios de redes sociales, servicios de comunicación, contenidos, ¿no? Google, Amazon, Facebook, etc. Y el problema sigue siendo el mismo problema. Mucho poder, podés abusar de ese poder. Y es lo que viene ocurriendo.